Estimados amigos, nuevamente un fuerte saludo, cariñoso saludo para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están pendientes de los videos de mi hermano Franco y de los míos. Soy Mario Chese, hermano de Franco, más conocido como Lavasori, de Fuerza Lavasoriana. En esta oportunidad quisiera meditar con ustedes de una manera muy responsable y muy puntual del texto, este texto de Apocalipsis 12:5, que dice: regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y quiero que por favor se tomen el tiempo de escuchar todo el vídeo como quieran llamarlo, porque es importante que entiendan un graso error de la Watchtower, un error malicioso con el fin de engañarlos a ustedes, testigos de Jehová. Los que son testigos de Jehová van a descubrir que la Watchtower los está engañando. Y por eso les pido que escuchen todo el video, de golpe o en partes, pero lo importante es que se tomen el tiempo de escuchar todo el video. A veces es difícil tener la paciencia de escuchar todo el video de una sola vez, así que hagan el esfuerzo de hacerlo, o si no, por partes. Bueno, regreso a Apocalipsis 12:5. Aquí el texto dice: regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y esto me genera a mí una cierta inquietud, dado que la Watchtower viene insistiendo que al final del Armagedón todas las naciones y todos los gobiernos de la tierra desaparecerán. Todos los gobiernos o todas las naciones impías desaparecerán y solamente quedará una sola nación o reino, que es el reino de Cristo, que gobernará sobre una grande muchedumbre de fieles que ahora son parte de la Watchtower. Pero uno se pregunta, estimados amigos, ¿qué necesidad tendría Jesús de regir a testigos de Jehová de la grande muchedumbre que van a vivir en la tierra en ese milenio futuro maravilloso, ese paraíso restaurado? ¿No es cierto? La pregunta es básica: ¿qué necesidad tiene el Señor de regir a estos testigos de Jehová con vara de hierro? Es preocupante esto porque la Watchtower dice que los que entran en el reino pues son los que sirven a Jehová ahora fielmente y entran a ser pues los vasallos, súbditos del reino de Cristo. Pero van a ser regidos estos testigos de Jehová con vara de hierro. El hierro suena a algo duro, algo férreo, algo severo. ¿Merecerían entonces los testigos de Jehová de la grande muchedumbre ser gobernados con vara de hierro? Esta es la primera pregunta que uno se hace. Bueno, veamos cómo explica la Watchtower, estimados amigos, lo que quiere decir este texto de Apocalipsis 12:5. Y vamos a empezar con el libro Gobierno Mundial, en el capítulo 10, en la página 161, en el párrafo 5. Aquí lo pueden ver claramente, ¿no? El Gobierno Mundial, en el capítulo 10. Página 161, párrafo 5. Dice: debido a la autoridad de Jesucristo, el Hijo entronizado de Dios, y esto desde 1914 según la Watchtower, dice, ahora tiene autoridad para pastorear a todas las naciones con vara de hierro y hacerlas añicos al tiempo debido. Vean ustedes lo que sigue diciendo: las naciones condenadas a destrucción ahora se han juntado bajo la Organización de las Naciones Unidas, pero no para ceder al mando de Cristo. Es decir, para la Watchtower, las naciones del mundo, las naciones de esta tierra, serán finalmente destruidas por Cristo. Y por eso acá dice la Watchtower, vean ustedes, que el Hijo entronizado de Dios ahora tiene autoridad para pastorear, entre comillas, a todas las naciones de la tierra con vara de hierro y finalmente hacerlas añicos al tiempo debido. O sea, las pastorea para luego hacerlas añicos. O sea, es un pastor que no logra que ninguna de las naciones se le obedezcan y finalmente las va a hacer añicos. Bien, vean ustedes lo absurdo de esta explicación. Jesús pastorea a todas las naciones con vara de hierro, pero finalmente las hace añicos a todas al tiempo debido. Entonces, ¿qué clase de pastor excelente es Jesús?
que no logra que las ovejas, o en todo caso las cabras, se conviertan en ovejas. O sea, no tiene el Señor suficiente, ¿cómo puede decir? No tiene suficientes atributos, cualidades, como para convencer a las cabras para que se conviertan en ovejas. O sea, cabras de las naciones para que se conviertan en ovejas. Las pastorea, pero no tiene éxito. Al final, las va a hacer añicos, estimados amigos. Y dice, pues las naciones condenadas a destrucción ahora se han juntado bajo la Organización de Naciones Unidas. Es decir, todas las naciones que están en las Naciones Unidas terminarán siendo destruidas porque no ceden el mando al mando de Cristo. Esa es la enseñanza de la Watchtower. Es decir, ahora, desde el año 1914, curiosamente y extrañamente, está Jesús pastoreando a todas las naciones. Pero finalmente las va a hacer añicos a todas estas naciones, porque no logró su pastoreo alimentar o convencer a las cabritas estas de las naciones para que fueran parte de su reino. Las va a destruir a todas. Nos quedará en una nación. Ahora veamos, estimados amigos, lo que dice la Watchtower en Atalaya del 1.7 del año 90, y esto lo están viendo ustedes acá muy claramente. La Watchtower del 1, acá abajito, del 1.7 del 90. Watchtower, la Atalaya. Dice, en la tierra, los discípulos del rey en funciones, que es algo más que Salomón, esperan el tiempo y la ocasión en que él dirija a los victoriosos ángeles celestiales a la batalla de Armagedón. Allí, miren ustedes, allí él pastoreará a las naciones con vara de hierro al quebrarlas con cetro de hierro. En otras palabras, estimados amigos, para la Watchtower, el pastoreo de Jesús sobre las naciones hoy, con vara de hierro, es para quebrarlas con su cetro de hierro. Para finalmente quebrarlas, destruirlas. Las pastorea para quebrarlas. ¿Tiene sentido esto, estimados amigos? Pastorear a las naciones con vara de hierro y las va a quebrantar con cetro de hierro o con vara de hierro. O sea, no hay ninguna nación que se va a volver a él. Todas las naciones ahora, para la Watchtower, están siendo pastoreadas por Cristo. ¿Cómo es esto que pastoreada por Cristo? ¿En qué sentido, estimados amigos, puede Jesús ahora estar pastoreando? O sea, el buen pastor alimenta, nutre, cuida a las naciones. Porque ¿qué es un pastor? Cuida del rebaño, se preocupa que no se separen las ovejas o los animales de su rebaño, las está alimentando, cuidando, en fin, es el buen pastor. Y Jesús es un buen pastor. Pero aquí resulta que las pastorea a estas naciones, no sé cómo, díganmelo ustedes, pero finalmente las destruye a todas las naciones. Imagínense ustedes. Eso es lo que dice la Watchtower. O sea que ahora ya se está pastoreando a las naciones para la Watchtower. Pero ese pastoreo tiene que ver para su destrucción. En su tiempo de vida cuando venga Armagedón. O sea, pastorea ahora, no sé cómo y para qué, para luego destruirlas. No sé cómo pastorea a las naciones ahora, no sé para qué, pero parece que al final de cuentas terminarán todas estas naciones destruidas. Esta es la enseñanza estúpida de la Watchtower. Ahora, en el libro, las naciones sabrán, vean ustedes acá en este punto, las naciones sabrán, para ver ustedes el capítulo 16, página 306, párrafo 33, dice, ¿cuándo hizo esto Jehová? En el año 1914, de la era común, cuando terminaron los tiempos señalados de las naciones gentiles, alrededor de 4 o 5 de octubre de aquel año perturbado por la guerra, concerniente a esas naciones gentiles, sobre el reino de él, se da la profecía de que él ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Eso significa hacer añicos a todas esas naciones impías como si fueran vaso de alfarero. Vean, pues, estimados amigos, la insistencia de la absurda Watchtower, demoníaca Watchtower, de que pastorear a todas las naciones con vara de hierro significa hacer añicos a todas esas naciones impías, como si fueran vasos de alfarero. Estimados amigos, ¿tiene sentido esto?
Tiene sentido de que Jesús pastorea a todas las naciones con vara de hierro y que este pastoreo significa que los va a hacer añicos a todas estas naciones, están bajo su control, como si fueran vasos de alfarero. ¿Puede alguien pensar que este es un tipo de pastoreo correcto? ¿Pastoreas para destruir? O sea, en otras palabras, Jesús pastorea a las naciones, pero no logra que las naciones se vuelvan a él. Y sin embargo, pues, y no obstante, al no volverse contra él, él se va a ver forzado, ¿no es cierto?, a destruir estas naciones. Las naciones y hacerlas añicos, las pastorea para hacerlas finalmente añicos. Un mal pastoreo sin duda, ¿no es cierto? Un mal pastoreo, porque si tú tienes que destruir a todos tus animalitos, a quienes tienes tú que pastorear, es porque o tú eres un mal pastor o los animalitos no obedecen y son tercos, ¿no? Así que acá hay algo que no funciona, no tiene sentido. Que pastorear a todas las naciones significa hacer añicos a todas esas naciones. Vean ustedes, pues, estimados amigos, ¿quién puede creer semejante tontería? Aquí está, hacerlas añicos a todas esas naciones impías, como si fuera un vaso de alfarero. Eso es lo que significa pastorear para la Watchtower. Pastorear a todas las naciones es destruirlas. Qué bien, qué interesante. Ahora, vean ustedes el atalaya del 15:5 del 97, que están viendo acá abajo, marcado. Dice, cuando el resto de los hermanos ungidos de Jesús terminan su carrera terrestre, son glorificados con él. Así se convierten en reyes sacerdotes inmortales en el reino celestial. Con Jesús pastorearán entre corchetes a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de alfarero o de barro. Y se sentarán con Jesús en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vean ustedes cómo la Watchtower dice que también se unirán con Cristo los hermanos ungidos, que también regirán con vara de hierro o pastorearán a la gente con vara de hierro, de modo que sean hechos pedazos, serán hechos pedazos como vasos de barro. Para la Watchtower, entonces, pastorear a la gente es destruirla. Eso es lo que sea la Watchtower. Que los hermanos de Jesús, los ungidos, también van a pastorear a las naciones o a las gentes para destruirlas, ¿no es cierto? A las gentes, destruirlas, aniquilarlas a las personas. Qué extraño, pastorear para destruir. Bueno, sigamos leyendo acá más abajo, vamos acá, en la despertad, acá abajo, vean ustedes la despertad, del 22:4 del 76. ¿Qué es lo que dice la Watchtower acá? Algunos fueron resucitados por Jesús, aunque por lo menos en un caso ya se había iniciado la decomposición del cuerpo. Ahora dice, el gobierno de Cristo, vamos a saltarnos un poco, dice, el gobierno de Cristo, está acá en negritas, está subrayado, el gobierno de Cristo procederá como con una vara de hierro y quitará este sistema en lo que será una grande tribulación para este mundo. O sea, en la gran tribulación, Cristo procederá pues a destruir todos los sistemas políticos en lo que se viene a llamar un gobierno con vara de hierro. O sea, el gobierno de vara de hierro de Cristo quitará este sistema, ¿no?, en la gran tribulación. La vara de hierro significa para la Watchtower siempre destrucción. Pero esto es cierto. Es cierto porque también se habla de que va a pastorear a naciones con vara de hierro. Pastorear significa destrucción. Aquí están uniendo, digamos, enlazan el gobierno con vara de hierro con la destrucción de este sistema de cosas en una gran tribulación. Eso es para la Watchtower, lo que es pastorear o regir a las naciones con vara de hierro, es la destrucción de las naciones en el periodo de la gran tribulación. Eso es lo que dice la Watchtower. Tomen nota de eso. Ahora, vean ustedes en la atalaya, acá abajo, del 15:5 del 97. Dice, además, acá dice, además,
recordamos la promesa de Jesús de que los cristianos ungidos que venzan participarán con él en pastorear a las naciones con vara de hierro en Armagedón. En Armagedón, o sea, en Armagedón va a ocurrir el pastoreo de las naciones con vara de hierro para finalmente destruir a todas las naciones. Entonces uno se pregunta, ¿para qué pastoreas a las naciones? Para destruirlas todas. Todas, no queda ninguna. Mejor destruirlas de una vez. Si el Señor sabe todo, pues hay que destruirlas. No tiene sentido pastorear a las naciones que vas a terminar destruyendo. Mejor destrúyelas de una vez, porque no vas a lograr que ninguna nación se vuelva a ti, ¿no? Entonces destrúyelas, pues. Tú sabes todo, pues ¿para qué vas a esperar pastorear a las naciones que no van a convertirse? Pero el asunto es que esto ocurre, este pastoreo de las naciones ocurre, y con vara de hierro, en Armagedón. En Armagedón. En el tiempo de la gran tribulación ocurre esto de pastorear o regir a las naciones con vara de hierro. Esto es absurdo totalmente. Y después vamos a ver por qué. En el libro Venga tu reino, que gracias a Dios está fuera de circulación, como casi todos los libros que han publicado en las décadas pasadas. ¿Por qué será? ¿Por qué será, estimados amigos? Vean ustedes lo que dice acá. Pues en Armagedón, el rey sentado sobre el simbólico caballo blanco juzga y lleva a cabo guerra y justicia, a la vez que pastorea a las naciones con una vara de hierro y las lleva a su destrucción. Imagínese usted pastorear a las naciones para llevarlas a su destrucción. Y hará que la gran muchedumbre de personas vestidas de largas ropas blancas salgan de la gran tribulación. Eso es lo que dice la Watchtower, que pastorea a las naciones con vara de hierro y luego llevarlas a su destrucción. Y hará que la gran muchedumbre pues salgan de la gran tribulación vestidas de ropas blancas. Muy bien, o sea, pastorea a las naciones con el fin de llevarlas a destrucción, y esto en Armagedón. O sea, ojo con esto, en el milenio Jesús no va a regir con vara de hierro. Ya no, porque supone que esa parte de la profecía se cumple en la gran tribulación cuando venga Armagedón. Ese periodo donde Jesús reina o juzga con vara de hierro. O sea, reina, pastorea con vara de hierro. ¿Qué les parece? Ahora aquí en Atalaya, el año 93 de 1 de mayo, la Watchtower dice: no obstante, el contexto de Revelación 11:17 muestra que Jehová produce el reino mesiánico en 1914 para pastorear a todas las naciones con vara de hierro. O sea, en el año 14 se establece el reino de Dios para que el reino de Dios, o sea, Jesús, pueda pastorear a todas las naciones con vara de hierro. O sea, ahí está rigiendo a las naciones con vara de hierro. Yo me pregunto, ¿cómo está rigiendo a las naciones con vara de hierro hoy, si se ve que las naciones cada día están peor? Más impías, más rebeldes, más ateas, ¿no es cierto? Más impías, ¿no? Malvadas. Estamos al borde, pues, quién sabe, de una tercera guerra mundial con tantos problemas que hay entre las potencias, ¿no es cierto? Las diferencias entre las potencias. Y yo me pregunto, ¿cómo es que está rigiendo o pastoreando todas las naciones con vara de hierro ahora? ¿Cómo? Si estamos cada vez peor. Es poco de sentido común. Ahora, en el libro Vivir para Siempre, capítulo 6, página 68, vean ustedes en el siguiente que estamos mostrando acá. Es importante que ustedes vean lo que dice, pero acá arribita, en este de acá, ahí, Vivir para Siempre, acá está, Vivir para Siempre. ¿Qué cosa es lo que dice la Watchtower, el capítulo 6, página 78, párrafo 28? Dentro de muy poco tiempo, Cristo y sus ángeles celestiales entrarán en acción para quitar de la tierra todos los gobiernos mundanos de la actualidad. La Biblia dice que Él tiene una aguda espada larga para que hiera con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. O sea, nuevamente el pastoreo con vara de hierro está vinculado, ¿no? El pastoreo con los gobiernos de la actualidad que finalmente van a ser destruidos. Los gobiernos mundanos de la actualidad que son regidos ahora con vara de hierro, pero al final estas naciones serán destruidas. En la Atalaya del año 88, que ven ustedes que continúa acá abajo,
Dice lo siguiente en la Watchtower, vean ustedes acá. Ese corto espacio de tiempo pronto terminará. Unos cuantos capítulos después se ve que Jesús glorificado viene montado en un caballo blanco. Se le llama la palabra de Dios y él herirá a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. O sea, él va a pastorear con vara de hierro, pero también las va a herir. Ahí debe ser al revés ahí, pero ahí la ha puesto en ese orden. Herirá a las naciones y las pastorea con vara de hierro. Yo no entiendo cómo puedes herir a las naciones si vas a pastorearlas, si las vas a destruir a todas. No. Total, una confusión completa de esta organización que no sabe ni lo que enseña. Y acá tenemos en el libro El Reino de Mil Años, en el capítulo 11, vean ustedes, quiero que se den cuenta acá lo que dice la Watchtower, El Reino de Mil Años. Acá arribita, vamos a empezar leyendo acá. La evidencia que ya se ha considerado prueba que en 1914, después de Jesucristo, el reino de Dios nació y que su Hijo fue tronizado con autoridad para gobernar con una vara de hierro entre sus enemigos. Él por fin los desmenuzará y limpiará del universo a todos los que luchan contra la soberanía legítima de Dios. Ay, estimados amigos. Quiere decir entonces que va a desmenuzar a todos los gobiernos de este mundo, y esto por eso está reinando en el año 14, porque Armagedón él los va a destruir después de haberlas pastoreado. Pero vean ustedes lo que dice también acá en el libro Perspicacia, volumen 2, Pastor, página 605. Es el siguiente que están viendo ustedes acá abajo. Vean ustedes acá. Aquí está. Este de acá. ¿Qué es lo que dice acá? Revelación 12:5 dice: la acción de pastorear a las naciones con una vara de hierro significa su destrucción. Pastorear a las naciones con una vara de hierro significa su destrucción. Y dice, compárese con el Salmo 2:9, ¿no es cierto? Y con Apocalipsis 12:5. Pero cuando uno hace la comparación, no dice nada de pastorear. Un gobierno con vara de hierro es una cosa, y otra cosa es pastorear con vara de hierro. Pastoreas con vara de hierro, o sea, con autoridad, pastoreas, gobiernas, diriges con vara de hierro, y otra cosa es destruir con esa vara de hierro. ¿A quiénes? Aquellas naciones que no quieran someterse a él. Deseo que entiendan, estimados amigos, que pastorear a las naciones con vara de hierro no significa su destrucción. Acá la Watchtower dice sí, significa su destrucción. Y tratan de comparar Revelación 12:5 con Salmo 2:9. En ningún momento se habla de pastorear a las naciones con vara de hierro en Revelación 12:5. Y tampoco tiene que ver este pastoreo con una aniquilación total de naciones. Eso es lo importante, que entendamos que no lo dice ni el Revelación 12:5 ni tampoco el Salmo 2:9. El hecho de que se pueda desmenuzar vasijas de barro con vara de hierro, es cierto, se puede hacer eso. Con una vara de hierro destruyes una vasija de barro, ¿no? Pero siempre y cuando haya un motivo. El motivo es porque no quieran someterse al reino de Cristo. Pero vamos a ver el texto que cita acá, que es el Salmos 2:9. Pero hay que ver todo el contexto, estimados amigos. Todo el contexto. La Watchtower es aficionada a citar textos sacados de su contexto. Porque un texto sin el contexto es un verdadero pretexto. Vamos aquí a Bible Gateway y vamos a ver el Salmo 2. Salmo 2, que ustedes pueden ver en sus pantallas en estos momentos. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, estas son naciones que están bajo el gobierno de Cristo y que ellos quieren zafarse de ese gobierno de Cristo. Ya están en su gobierno, quieren romper las cadenas. Ellos se consideran que están encadenados, porque claro, el gobierno de Cristo es un gobierno férreo, como de un dictador, digamos, sobre sus vasallos. Los gobierna con vara de hierro y con pues autoridad, ¿no es cierto? Y los que están pues haciendo cosas malas, pues van a tener que pagar los platos rotos. Y dice: rompamos sus cadenas. El versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 6, ¿no? El 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra.
Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Pero veamos esto primeramente, estimados amigos. Recibe Jesús como herencia, ¿qué cosa? Las naciones. Pero naciones que finalmente Jesús va a destruir. Va a ser añicos. Entonces, ¿qué clase de herencia es esta? Una herencia que Jesús destruye. Recibe una herencia de su Padre y Él va a destruir esa herencia que le da. Porque para la Watchtower, estas naciones que son la herencia de Jesús que Dios le da, pues la Watchtower dice que va a destruir esta nación, va a destruir su herencia. Qué curioso, ¿no? Va a destruir su herencia con su vara de hierro, ¿no? Pero ¿qué dice? Tú los quebrantarás, dice el versículo 9, con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Aparentemente podría decir, ahí está, Jesús destruye su propia herencia, pero no es así. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, lo llaman al discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esto es importante, entonces, honrar al Hijo, para que no se enoje y no perecer en el camino, en el trayecto, durante ese trayecto milenial, ¿no es cierto? Entonces estas naciones tendrán que someterse a Jesús, se les llama, se les hace recapacitar para que vuelvan a Él, que no se pongan contra Él, que honren al Hijo, que honren al Rey, para que no les venga la destrucción o las calamidades. Pero no significa que va Jesús a destruir su herencia porque se le ocurrió. No, simplemente le está advirtiendo a los que son, digamos, parte de su herencia, a las naciones, a que se mantengan firmes, obedientes, para que el Señor no tenga que aniquilar algunas de estas naciones, ¿no es cierto?, por su rebeldía. Pero los llama a la reflexión, al discernimiento. Mostrad discernimiento, oh reyes. Oh reyes, dice el versículo 10. Muestre discernimiento, no se vuelvan locos, no se rebelen contra mí. Adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor y temor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces no es que Jesús va a reinar para destruir lo que Él le va a heredar, las naciones, sino que Él simplemente, eventualmente, podrá castigar a naciones que se rebelen contra Él hasta el punto de exterminarlas, ¿no? Pero no toda su herencia, porque no todos van a rebelarse, ¿no es cierto? Eso es lo que se ve acá. Está llamando al discernimiento para que las naciones no sean destruidas. Pero el hecho es que las naciones son su herencia, y Él no tiene intención de estar reinando ahora para destruir su herencia, sino trata de pastorear a su herencia, a su rebaño, vamos a decir, rebaño, tanto de cabritas como de ovejas, para que, en este caso, las cabritas que están dentro del mundo puedan reflexionar y puedan volverse al Señor, porque ya saben ustedes, de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y esto servirá para que las naciones conozcan a Jesús, conozcan al Padre, y se vuelvan a Él, o en todo caso se conviertan a Él, para que obedezcan al Señor, al Eterno. Esta es la idea, estimados amigos. Y un texto que me parece que es crucial es acá el Salmo 67:4, estimados amigos. Vean ustedes este pasaje que yo les quiero leer para que se convenzan ustedes de algo muy importante. Dice: alégrense y gócense en las naciones. Miren ustedes, las naciones, o sea, la herencia de Jesús. Recibirás como herencia a las naciones, dice. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Pastorearás las naciones en la tierra. Para la Watchtower, pastorear es destruir. ¿No es cierto? Hemos visto eso. Pero ¿cómo puede ser posible que las naciones se alegren y se gocen sabiendo que Él los va a pastorear, el Señor los va a pastorear? Si el pastoreo significa su destrucción, qué lógico sería que las naciones se alegren y se gocen porque ya viene su destrucción, porque el Señor los va a pastorear, que no es otra cosa. Para la Watchtower, como hemos visto en el libro Perspicacia, arribita el anterior, significa destrucción. Pero ¿cómo puede ser destrucción si acá vemos que las naciones se van a alegrar y gozar? O sea, se van a alegrar y gozar porque el Señor viene a destruirlos. Hay que ser idiotas, estimados amigos. Yo no creo que nuestros amigos testigos de Jehová sean idiotas.
O de repente sí. Vean ustedes. Esto es lo que se llama la Watchtower. Es una ridiculez. Es un absurdo. Pero el hecho es simple, estimados amigos. La Watchtower no quiere reconocer que el reino de Cristo es un reino en donde Él va a regir sobre naciones que todavía eventualmente podrían rebelarse ante el Señor. Naciones que Él todavía no va a destruir y que van a estar dentro de su gobierno milenario o milenial. Y que van a tener que aprender del Señor y someterse a sus normas. No solamente son los de las otras ovejas los que heredan ese reino como súbditos, sino que también están las naciones que no se han convertido y que tendrán la oportunidad de conocer al Señor, las naciones, el mundo, ¿no es cierto? Ese mundo gobernado todavía por líderes políticos que estarán sometidos al Señor. Habrá pues reinos y reyes todavía que tendrán que escuchar al Señor, someterse a Él y traerle loas, traerle alabanzas, traerle presentes, como dice también en los Salmos, y también en otros profetas, como el caso de Zacarías. Vemos nosotros, pues, estimados amigos, que habrá naciones que tendrán que someterse a Él, si no serán destruidas, si no, no les va a venir bendición, sino maldición. No es cierto entonces pues que va a destruir a todas las naciones de la tierra, todos los reinos para Él levantarse como el único y soberano gobierno mundial, ¿no? Eso no es verdad. Él está gobernando sobre los reyes de la tierra. Él es el rey de los reyes, porque esto significa que habrá en el reino de Cristo otros reyes menores que tendrán que someter su autoridad a Jesús. De lo contrario, pues vendrá sobre ellos maldición. Esta es la verdad de las cosas. Pero decir, pues, repito, que pastorear a las naciones con vara de hierro significa su destrucción, como dice acá en el libro de Perspicacia, es algo pues que solamente un idiota podría creérselo, ¿no es cierto? El Señor Jesús es el pastor de las ovejas. Si Él nos pastorea, entonces estamos fritos. Él nos lo tendrá también que destruir, porque pastorear a las naciones con vara de hierro significa su destrucción, y también ellos piensan que pastorear a la gente como nosotros, como cristianos, podría eventualmente significar nuestra destrucción. Puede ser que Él nos destruya si es que nos portamos bien, pero no todos tenemos que terminar siendo destruidos. Pastorear a las personas es llevarlas a por buen camino, por un buen final. Y eso es lo que trata Jesús de hacer con su herencia, la herencia de las naciones. Él recibe como herencia a las naciones, pero sería absurdo pensar que Él recibe herencia a las naciones cuando supone que Él va a destruir esas naciones antes que empiece a reinar. Cuando termine el Armagedón, tendrán que terminar destruidas. ¿Qué clase de herencia es esa entonces? Entrará en el milenio sin su herencia. Entonces eso no puede ser. Tiene que ser las naciones que van a estar dentro de ese gobierno. Y tendrán que someterse a su enseñanza, a sus dictados. Será un gobierno universal, mundial, donde Él dominará sobre los demás reyes de la tierra. Esto es lo que hay que entender. Esto es lo que hay que entender con la más absoluta precisión. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta la próxima.